privilegio y la oportunidad de conocer el año pasado que estuvimos aquí. Me da gusto saludarlos de nuevo para aquellos de ustedes que no he tenido el privilegio de conocer aún. Mi nombre es Everardo Borunda. Todo el mundo me llama Ever, desde que yo era niño me han llamado Ever, así es de que Everardo. Soy procedente de México. He vivido en los Estados Unidos por muchos años, desde la edad de 14 años, y tengo 30 y no sé cuántos años viviendo ahí, así es de que tengo 47 años. Usted haga las matemáticas, porque yo no soy bueno para las matemáticas, pero sirvo en el estado de Oklahoma con la Convención Bautista de Oklahoma, y tengo el privilegio de trabajar y de servir a más de 70 iglesias de habla hispana en el estado de Oklahoma, y uno de esos líderes, uno de esos pastores que sirven en Oklahoma, nos acompaña, el hermano Mario Córdoba está aquí. Él es mi mano derecha en este viaje. Puedo confiar en mi hermano, y es el que nos está ayudando a... Levanta la mano, hermano, para que te conozcan. Pero gracias a Dios que permitió que viniera mi hermano con nosotros también, y es verdaderamente un honor para mí poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Voy a dar lectura a los versículos del 19 al 30, y después de eso estaremos viendo cómo la palabra de Dios nos habla y cómo la palabra de Dios aplica a cada uno de nosotros en esta mañana, y en particular a esta iglesia que el Señor ha establecido en esta comunidad, y cómo el Señor quiere usarles a ustedes para alcanzar más personas, para ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Como reverencia a la palabra de Dios, los quiero invitar a que nos pongamos de pie, hermanos, para dar lectura a este pasaje bíblico. Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 30, dice así la palabra de Dios. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber un hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los líderes religiosos por medio de Bernabé y de Saulo. Y Dios, una vez más pedimos que bendigas tu palabra y bendiga, Señor, la predicación que tú nos das para este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta mañana, hermanos, yo quiero compartir con ustedes el mensaje que he titulado Una iglesia que Cristo usa. Una iglesia que Cristo usa. Muchas veces pensamos nosotros que una iglesia necesita ser de cierto tamaño, que tiene que existir cierto número de personas, o que una iglesia necesita tener cierta cantidad en su presupuesto, o tiene que estar en cierto local para poder ser efectiva y poder ser usada por Cristo. Pero la realidad de las cosas es que Cristo diseñó a su iglesia para usarla en cualquier contexto, de cualquier tamaño, sin importar la cantidad de dinero, de recursos económicos que la iglesia pueda tener. El Señor ha llamado a su iglesia
y el Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros. El Señor quiere usar la iglesia en Oklahoma, en donde yo sirvo, quiere usar la iglesia en Sevilla, en Tomares, en todos los lugares en donde el Señor tiene a su iglesia. Pero cuando vemos nosotros la palabra de Dios, y el libro de los Hechos es el libro donde nosotros vamos constantemente para ver de qué manera funciona la iglesia, qué es lo que hace a la iglesia de Cristo una iglesia efectiva. Y todos queremos ser parte de una iglesia efectiva, de una iglesia que está cumpliendo con sus propósitos, que está cumpliendo específicamente con la misión que Cristo ha diseñado para su iglesia. En Mateo 28 vemos nosotros que Cristo nos llamó a ser discípulos, y esa es la misión principal de la iglesia. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros ser una iglesia que Cristo usa? De nuevo, sin importar el tamaño, sin importar las finanzas, sin importar el local. Pero ¿cómo podemos ser una iglesia que Cristo usa? Bueno, lo primero que vemos en el pasaje que acabamos de leer en los versículos 19 y 20 es que una iglesia que Cristo usa es una iglesia capaz de adaptarse. Es una iglesia capaz de adaptarse. Vemos nosotros cómo la persecución produjo la expansión del Evangelio, y eso fue algo que permitió que la iglesia, particularmente aquí en este lugar que estamos viendo, en la iglesia en Antioquía, Turquía, en tiempo actual, la iglesia que fue establecida ahí, fue una iglesia que al salir ellos de Judea, al salir de Jerusalén por la persecución, al llegar ellos tuvieron que adaptarse al nuevo lugar en donde ellos habían regresado, muchos de ellos, y al lugar en donde muchos de ellos nuevos habían llegado. Tuvieron que saber cómo adaptarse a los cambios. Vemos que fue la persecución causada por Saulo, que vemos nosotros en el capítulo 8, versículo 1 de Hechos. Y esto es lo que dice en Hechos 8.1, dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y fue esta persecución la que envía a los discípulos desde Jerusalén, en donde la iglesia comienza, a todos los alrededores, y particularmente aquellos que llegan hasta Antioquía, dirigiéndose hacia el norte de Judea, en donde ellos se encontraban. Pero es la persecución la que los impulsa, la que los envía. Cristo permitió la persecución de su iglesia para cumplir lo que él había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8. Es la persecución que vemos en Hechos 8.1, pero es lo que permite que se cumpla lo que Cristo ya había hablado en Hechos 1.8, que dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y vemos nosotros entonces que es la persecución la que lleva a aquel grupo de creyentes que habían estado ya juntos, y dice que tenían todas las cosas en común, amándose, compartiendo todo, para suplir las necesidades de todos. Pero muchas veces la iglesia puede estar demasiado cómoda dentro de sus cuatro paredes. Y a pesar de que la iglesia en Jerusalén no estaban cómodas dentro de cuatro paredes, porque estaban ellos llevando el evangelio a todos aquellos que estaban en aquella región, pero el Espíritu Santo permite la persecución de la iglesia para luego impulsarlos y para llevarlos a muchas otras partes hasta que el evangelio llega hasta lo último de la tierra. Y es increíble ver nosotros cómo el evangelio ha sido llevado generación tras generación a través de todo el mundo por personas que verdaderamente, cuando pensamos en la iglesia, dice Pablo, hablando de la iglesia, que no muchos de nosotros somos poderosos, somos influyentes, no muchos de nosotros tenemos las habilidades que el mundo está buscando, pero aún en medio de nuestra debilidad es donde el Espíritu Santo se mueve, y el Espíritu Santo nos usa para que el evangelio avance y para que la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo sea predicado ya no solamente en aquel lugar, sino ahora llega a Antioquía y llega hasta lo último de la tierra. La persecución entonces sirvió como un catalizador para avanzar el evangelio. Y muchas veces nosotros en la iglesia, cuando hay dificultades, cuando hay persecución, cuando hay conflicto, muchas veces pensamos nosotros que
tal vez Dios ha removido su mano de la iglesia. Porque de otra manera Dios no permitiría que sucedieran cosas malas a su iglesia. Pero, hermanos, la realidad es que Él dijo y aún Él le dijo claramente a sus apóstoles: me han perseguido a mí, me han atacado a mí, los van a tratar peor a ustedes aún. Y necesitamos nosotros entender entonces que el Señor utiliza todas las cosas, por muy mal que parezcan en un momento, pero cuando la iglesia está lista y dispuesta para cumplir los propósitos de Dios, para cumplir los propósitos de Cristo, para que su evangelio sea predicado, el Señor utiliza cualquier cosa y nosotros necesitamos solamente confiar en que Él dirige a su iglesia aún en medio de la dificultad y en medio de la persecución, como lo hizo con la iglesia de Jerusalén que sale a Antioquía. Dice el versículo 19 que originalmente compartieron el evangelio con judíos solamente, y eso es típico de todos nosotros, porque todos nos sentimos cómodos con las personas que son como nosotros. Nos sentimos cómodos con las personas que hablan nuestro idioma. Nos sentimos cómodos con las personas que provienen del lugar donde nosotros, de donde nosotros somos. Y llegamos a un lugar y conocemos a alguien, en mi caso, alguien que es de México, inmediatamente hay una conexión. ¿Y de qué parte de México? Y tratamos de hacer una conexión inmediata porque nos sentimos cómodos. Y de la misma manera, para ustedes, aún muchas veces hasta llegar al punto de, bueno, ¿y a qué equipo le va? ¿A qué equipo de fútbol le echa usted porras? Y hay algo que nos une con personas con quien nos sentimos nosotros cómodos. Pero vemos nosotros aquí que la iglesia aprende a adaptarse, y la iglesia reconoce que no todos los que están a su alrededor son igual que ellos, sino que dice que había unos de habla judía y cuando llegan entonces los hermanos que salen huyendo de Jerusalén comienzan a hablar con aquellos de habla judía, y muchos de ellos por temor de tratar de hablar con aquellos que no eran como ellos. Pero luego dice que eventualmente algunos de estos judíos desterrados comenzaron a hablar a los de habla griega también. Nosotros vemos que el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, cuando desciende sobre los 120 y aquellos primeros creyentes, dice que comienzan a hablar en muchas diferentes lenguas, en muchos diferentes idiomas. El Espíritu Santo lo usa para unir lo que había sucedido en la separación en la Torre de Babel. ¿Recuerdan ustedes? Por el pecado de las personas y porque el mundo pensaba que ellos podían hacer cualquier cosa que quisieran y podían aún controlar a Dios si ellos quisieran. Y dice Dios: descendamos y confundamos su idioma. Y es en aquel momento cuando los idiomas se separan, pero vemos nosotros ahora el milagro del Espíritu Santo, que aquello que sucedió por consecuencias del pecado del hombre, ahora viene el Espíritu Santo y une las lenguas. Y es el Espíritu Santo el que los usa para ahora usar a estos hermanos y estas hermanas bilingües, vamos a decir de esa manera, que podían comunicarse no solamente en hebreo, pero ahora podían hablar con aquellos de habla griega. Estoy seguro que aquí en España hay una diversidad enorme de idiomas. Yo me supongo personas que vienen alrededor de otros países europeos, que vienen a instalarse en España. Yo estoy seguro que para algunos de ustedes son bilingües, tal vez hablando diferentes idiomas, 2, 3, escucho de personas que pueden hablar hasta 5, 6, 7 idiomas, y qué bendición es eso, que Dios permita esos dones y esas habilidades en muchas personas, porque es de la manera como el evangelio avanza, cruzando barreras socioeconómicas, culturales, lingüísticas, que una persona puede llevar el evangelio, y la iglesia lleva el evangelio porque el Espíritu Santo rompió todas aquellas barreras. Así es de que vemos aquí que al adaptarse la iglesia y al hacer aquellos ajustes que eran necesarios, el mensaje del evangelio fue proclamado ahora en hebreo, pero también en griego. Y la iglesia de Antioquía aprendió a adaptarse ante los cambios de idioma y los cambios de cultura. Eso es lo primero que vemos nosotros. Una iglesia que es usada por Dios, una iglesia que es usada por Cristo, es una iglesia capaz de adaptarse. Yo no sé cuál es la situación en las iglesias cristianas, evangélicas, aún bautistas aquí en España, pero en los Estados Unidos es triste ver cientos
y miles de iglesias que cierran cada año. Cierran sus puertas porque no aprendieron a adaptarse. Porque son iglesias que estaban tan enfocadas en seguir siendo simplemente como habían sido por las últimas 5, 6, 7 décadas. Y no están dispuestos a hacer esos ajustes, a hacer esos cambios. Y las iglesias comienzan a mermar y comienzan a perder membresía y comienzan a convertirse tristemente en iglesias irrelevantes en su propia comunidad. Hasta el punto que hay tal vez 5, 6 personas y finalmente dicen, no podemos continuar, cierran sus puertas y cada quien se va para su casa. Y eso es triste ver una iglesia que cierra sus puertas porque no fueron capaces de hacer esos cambios y de adaptarse. La segunda cosa que vemos aquí es que una iglesia que es usada por Cristo es una iglesia que depende del poder de Dios. Una iglesia que depende del poder de Dios. Vemos que el poder de Dios obró en los discípulos para proclamar el Evangelio, como vemos en el versículo 21. Jesús fue muy claro al instruir a sus discípulos a que tenían que esperar ellos al Espíritu Santo antes de tratar de ser sus testigos. En Hechos capítulo 1 versículos 4 y 5 leemos y dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La promesa de Cristo, que ellos serían sus testigos, es una promesa que no iba a poder cumplirse hasta que el Espíritu Santo descendiera y hasta que el Espíritu Santo llenara a los creyentes con su poder, porque de otra manera no iban a poder hacer nada. De otra manera iban a solamente tratar de hacer las cosas en su propia fuerza, en su propio poder. Hermanos, cuando una iglesia trata de trabajar en su propia fuerza, en su propio poder, con su conocimiento humano solamente, es una iglesia que está destinada a fracasar. Porque la iglesia no fue diseñada para funcionar en sus propias fuerzas. El Espíritu Santo fue dado a nosotros para que fuera el que nos diera el poder y nos diera la habilidad de llevar a cabo la obra que Cristo ha diseñado para nosotros. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios que Pedro predicó y 3,000 personas vinieron a conocer a Cristo. Yo no conozco ningún pastor, ningún predicador que predica una vez y 3,000 personas vienen a los pies de Cristo. Ahora, aquellos que somos pastores queremos pensar que somos buenos predicadores y que tal vez nuestra predicación pueda impactar a la gente de tal manera, pero la realidad es que aún Pedro no tenía el poder para hacer eso. Y Pedro, si él hubiera predicado antes de recibir el poder del Espíritu Santo, él no hubiera tenido el impacto que vemos nosotros cuando él predica y 3,000 personas siguen a Cristo. ¿Por qué sucedió eso? Porque Pedro dependía en ese momento completamente de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en él y a través de él. El poder de Dios estaba con los creyentes en Antioquía de la misma manera. Y vemos en el versículo 21 que dice que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero es porque el Espíritu Santo trabajaba por medio de ellos, a través de ellos. Jesús mismo, hablando a sus discípulos en Juan capítulo 15, les dice, si ustedes permanecen en mí y así como yo permanezco en ustedes, entonces podrán llevar mucho fruto, pero separados de mí, nada podréis hacer. Jesús les advierte que es solamente cuando la iglesia, cuando nosotros como cristianos dependemos totalmente de Cristo, cuando estamos en Él completamente y permitimos que sea su Espíritu Santo el que nos empodera y el que nos lleva a hacer la obra, es solamente entonces que podemos nosotros hacer algo para Cristo. Y como cristianos nosotros queremos hacer grandes cosas para el Señor, amén. Como cristianos nosotros debemos de tener el deseo de hacer grandes cosas para el Señor. No podemos nosotros, no debemos desear ni en ningún momento que nuestra meta sea ser cristianos mediocres, que simplemente hacemos aquellas cositas pequeñitas que tal vez podemos hacer nosotros. Hermanos, debemos nosotros desear cosas grandes para hacer para nuestro Señor, pero de la única forma que vamos nosotros a lograrlas es cuando dependemos del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros.
Debemos depender entonces del poder de Dios para llevar a cabo su ministerio. Y muchos pastores, tristemente, muchas personas dependen de sus propias habilidades, del hecho de que son personas que pueden hablar, que son personas muy hábiles para estudiar y para tener todo este conocimiento, y el conocimiento es bueno. Y debemos nosotros como cristianos aprender y estudiar y conocer más. Pero cuando dependemos solamente de aquello que nosotros conocemos, nuestros resultados van a ser mediocres. Nuestros resultados van a ser de este mundo solamente. Queremos nosotros tener un impacto mucho más allá de este mundo. Queremos tener un impacto nosotros en el reino de Dios. Amén. Queremos nosotros tener un impacto de que cuando nosotros predicamos, las personas escuchen no nuestra voz, pero escuchen la voz de Dios hablando a través de nosotros. Que cuando nosotros compartimos nuestro testimonio con alguien, que no es solamente que les estamos contando una historia acerca de nosotros, pero que estamos confiando que es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros, el que puede hablarles y el que puede decirles que Cristo puede hacer lo mismo en sus vidas. Nosotros como cristianos, no importa si usted vive en China, en África, en España, en Estados Unidos, todo cristiano cuenta con el Espíritu Santo que ya mora dentro de él. Todo cristiano ha recibido el Espíritu Santo y Cristo quiere usarnos para que un gran número crea y se convierta al Señor. Yo les voy a ser honesto, sincero en esto. Yo me sorprendo de la manera como Cristo trabaja y como el Espíritu Santo trabaja cada vez que yo voy a una iglesia. Al estar aquí, el año pasado me contaron un poco sobre la iglesia, cómo comenzó esta iglesia, cómo fue que vinieron ustedes a llegar a este espacio, a este lugar, a este edificio, cómo Dios acomodó todas las cosas y cómo Dios usó personas y cómo Dios movió las cosas. Y digo yo, ninguna persona puede hacer aquellas cosas. ¿Quién puede establecer una iglesia en un lugar como este? No se trata de la habilidad de nuestro hermano Rusty, no se trata de la habilidad o el conocimiento de nuestros hermanos Marcos o Máximo, no se trata del conocimiento humano que ellos, pero se trata del poder del Espíritu Santo que habita en ellos y que obra a través de ellos, y no solamente de ellos, sino cada uno de ustedes que son parte de esta iglesia. Hermanos, confiemos, si queremos ser una iglesia que Cristo usa, confiemos y dependamos totalmente del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La tercera cosa que vemos aquí nosotros es que una iglesia que es usada por Cristo es una iglesia que prepara siervos para el ministerio también. Una iglesia que prepara siervos piadosos para el ministerio. Dice el versículo 22, los versículos 22 al 26, que la iglesia contaba con siervos piadosos y dispuestos a servir. La iglesia en Jerusalén envió a uno de sus siervos piadosos que el Señor había llamado, que el Señor había preparado, y lo enviaron ahora a ellos a apoyar la obra que estaba ahora naciendo en Antioquía. Bernabé, dice la palabra de Dios, este hombre llamado José, que lo habían apodado Bernabé porque era un hombre que animaba a los demás, era un hombre que estaba listo siempre para ser de bendición para otros. Qué hermoso es cuando hay hombres y mujeres en la iglesia que su función y su deseo principal no es ser servidos, no es ser ellos atendidos, pero que su intención y su deseo completo es venir y servir a los demás, venir y apoyar a los demás, venir y ser de bendición para otros. Yo tengo una hermana y un varón en la iglesia en donde el Señor me tiene sirviendo, allá en el estado de Oklahoma. Yo sé que cuento con esos dos hermanos para cualquier cosa que necesiten. Y yo sé que pueden estar ocupados, pueden estar cansados. Si la iglesia necesita algo, yo sé que la iglesia puede depender de esas dos personas. Y hay más personas, pero yo veo personas como ellos y digo, estos hermanos son el corazón de la iglesia. Son personas que están aquí, las puertas estén abiertas, lo que se necesite hacer,
están listos para servir, están listos para trabajar, están listos para hacer la obra. Y yo estoy seguro que esta iglesia cuenta con ese tipo de personas también. Dice la palabra de Dios que este hombre Bernabé, hijo de consolación, dice que era un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. En el versículo 24 nos dice eso acerca de Bernabé. También vemos que era un hombre que tenía un corazón muy generoso. En su historia en Hechos capítulo 4 versículos 36 a 37, esto es lo que dice acerca de José. Dice: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación o consolador. Dice que vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Era un hombre que quería bendecir no solamente a aquellos a su alrededor, pero a la iglesia, hermanos, personas que ni siquiera conocía. Y Bernabé va, vende su terreno y dice: aquí están las ganancias. Aquí está lo que Dios me ha dado de este terreno que el Señor me ha permitido tener. Y viene y pone los recursos en manos de los apóstoles y les dice que sean repartidos con aquellas personas que tienen necesidad. Hermanos, una persona puede ser muy capaz, pero si es una persona que no está llena del Espíritu Santo y de fe, esa persona no va a tener un impacto eterno para el reino de Dios. Y recordamos nosotros la historia de Ananías y Zafira, que inmediatamente después de que Bernabé vende aquel terreno y lo trae a los apóstoles, vemos que Ananías y Zafira quieren hacer lo mismo. Ellos venden una propiedad y luego se ponen de acuerdo y dicen: hemos ganado tanto, pero ¿qué te parece si nos echamos parte al bolsillo, le llevamos el resto a los apóstoles y les decimos: esto es lo que hemos ganado por el terreno? Ellos querían recibir el halago y ellos querían recibir las felicitaciones y querían ellos que los demás los vieran como personas bondadosas y personas generosas. Pero ¿qué es lo que sucede al final? Pierden la vida. ¿Por qué? Porque Pedro les dice: ¿cómo fue que ustedes se atrevieron a mentirle? No nos están mintiendo a nosotros, le están mintiendo al Espíritu Santo. No se trata de hacer la obra para que las personas nos vean, pero se trata de permitir que el Espíritu de Dios obre a través de nosotros. Por lo tanto, no importa la capacidad de una persona, cuando una persona está dispuesta y disponible para ser usada, el Espíritu Santo trabaja en la vida de aquella persona. Vemos también en el versículo 5 que Bernabé, al ver lo que estaba sucediendo en Antioquía y ver que el Espíritu Santo se estaba moviendo en aquel lugar y que personas estaban viniendo a recibir a Cristo, ve que la iglesia comienza a crecer y ahora tiene que tomar una decisión. Puede él convertirse en el héroe y decir: yo fui enviado por la iglesia de Jerusalén, yo fui enviado a nombre de los apóstoles, aquellos que caminaron con Cristo, y yo vengo ahora y yo vengo aquí para ser el líder en la iglesia en Antioquía. Él pudo haber hecho eso. Hubiera estado en un grave error, pero pudo haber hecho eso. Porque la iglesia lo mandó a él para que investigara y viera lo que estaba sucediendo en Antioquía. Pero en su lugar, lo que este hombre hace es: él reconoce la gran necesidad y él reconoce que necesitaba ayuda. Bueno, los pastores muchas veces somos los peores en reconocer que necesitamos ayuda. Yo se lo digo personalmente, porque eso muchas veces ha sido algo que me ha detenido a mí. Porque pensamos que nosotros podemos hacer la obra solos. Y nos metemos en graves problemas, porque ninguno de nosotros puede hacer la obra solo. Bernabé, por lo tanto, al reconocer lo que está sucediendo, se da cuenta: esta iglesia está creciendo, el Espíritu Santo se está moviendo. Así es de que ahora él va y dice: mi amigo Saulo, mi hermano Saulo. Y dice que él va a Tarso para buscar la ayuda de Saulo para traerlo a Antioquía. Y cuando él hace eso, entonces ahora ya no está trabajando él solo, sino que ahora Bernabé sabe que tiene a un colaborador y sabe que ahora ellos pueden trabajar en equipo. Y es lo mismo que Pablo hace después, porque Pablo, conforme es enviado después por Cristo para ir mucho más allá de Antioquía y de llevar el evangelio a todas las regiones de alrededor y por toda Europa prácticamente, Pablo nunca iba solo.
Pablo siempre llevaba a sus acompañantes. Pablo siempre llevaba a Silas con él, llevaba a Lucas, llevaba a Timoteo, llevaba un equipo para trabajar juntos. ¿Por qué? Porque él sabía que la obra no se hace sola, sino que se hace en equipo. Hermanos, la iglesia necesita personas maduras y sabias para dirigir la obra del Evangelio. Esta iglesia necesita personas maduras y sabias para dirigir la obra del Evangelio, para que se unan a los esfuerzos que ya se están llevando a cabo por sus pastores, por sus líderes. Pero otra cosa que vemos nosotros es que cada iglesia local tiene la responsabilidad de preparar siervos para llevar a cabo el ministerio. En otras palabras, no se trata de simplemente esperar y ver, bueno, pues a ver si nos llega alguien que sabe hacer algunas cosas, pero una iglesia intencionalmente debe de estar trabajando para levantar y para producir sus propios líderes. Dice en el versículo 26 que Bernabé y Saulo estuvieron en Antioquía y por un año estaban enseñando a la iglesia. Ahora, nosotros sabemos por la historia que ellos no se quedaron en Antioquía por muchos años. Ellos pasaron un año, pero durante ese año ellos se dedicaron a enseñar, a capacitar a la iglesia, porque ellos sabían que eventualmente se iban a ir. Y ellos sabían que en aquella iglesia necesitaban quedar líderes fuertes, líderes bien formados para que ellos continuaran la obra del ministerio. La responsabilidad principal de los pastores, por lo tanto, hermanos, no es hacer la obra del ministerio ellos solos. Yo no sé, de nuevo, porque yo soy un visitante a este país. Yo no sé cómo funcionan las cosas en la iglesia aquí, pero de donde yo provengo, de donde yo vengo, de donde nosotros venimos, muchas iglesias piensan que el pastor se le paga para que el pastor haga la obra. Muchas iglesias piensan que para eso le damos un salario al pastor, para que se dedique tiempo completo a hacer el ministerio, que vaya a visitar a los enfermos, que vaya a los hospitales, que vaya y evangelice por las calles, que prepare los sermones, que venga a la casa cuando lo necesito. Y muchas personas, de nuevo, yo no sé cómo funciona aquí, pero muchas iglesias piensan que contratan al pastor para que sea su mandadero prácticamente, para que vaya y haga todo lo que ellos necesitan. Pero fíjense lo que dice Efesios 4, versículos 11 y 12, acerca de la responsabilidad principal de los pastores, de los ancianos. Dice él mismo, hablando de Cristo, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero fíjese cuál es la razón por la que lo hizo: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. En otras palabras, capacitar al pueblo de Dios, a la iglesia, para que la iglesia haga el ministerio. ¿Con qué fin? Para edificar el cuerpo de Cristo. Se trata de que los pastores capacitan a la iglesia para que la iglesia haga el trabajo del ministerio, ministrándose los unos a los otros, pero también llevando el ministerio fuera para alcanzar a aquellas personas que no conocen a Cristo. Ese es el trabajo del pastor y ese es el trabajo de la iglesia. Y cuando nosotros funcionamos bajo ese modelo, que es el modelo bíblico, cuando una iglesia funciona bajo ese modelo, esa es una iglesia que puede ser usada por Cristo. Esa es una iglesia que quiere y está dispuesta a ser usada por Cristo. El cuarto punto, y con esto vamos a concluir, es que una iglesia usada, que quiere ser usada por Cristo, o una iglesia que es usada por Cristo, es una iglesia que comparte sus recursos también. Fíjense cómo vemos nosotros aquí la importancia de la colaboración entre las iglesias. Los creyentes gentiles de Antioquía, ahora ellos tuvieron el deseo y la oportunidad de bendecir a los hermanos en Jerusalén. Muchos de ellos habían salido de la iglesia de Jerusalén, pero ya estando ellos en Antioquía, muchas otras personas comienzan a escuchar el Evangelio, vienen a conocer a Cristo, pero ahora el Espíritu Santo pone un deseo en ellos. Cuando viene este profeta Ágabo y les dice que va a venir un hambre, una gran hambre a todo el mundo, y ellos se dan cuenta, nosotros vamos a pasar necesidad, pero los hermanos que están en Jerusalén van a estar peor que nosotros todavía. Y lo que ellos deciden hacer entonces es hacer una colecta para enviarla
a la iglesia madre, a la iglesia en Jerusalén. No digo a la iglesia madre refiriéndome de que la iglesia de Jerusalén era la que dominaba todo, pero porque ellos habían salido de la iglesia en Jerusalén. Ahora ellos dicen, nosotros queremos bendecir a la iglesia de donde nosotros salimos porque sabemos que hay gran necesidad. Ellos vieron una necesidad y luego vieron la oportunidad de ministrar en la necesidad. Recuerde que dije al principio que una iglesia que es usada por Cristo, no es usada por Cristo por su tamaño o por cuánto dinero tiene, pero es por el deseo de amar a Cristo, de servir a Cristo y de ser usados por Él. Sin duda que los creyentes en Antioquía no eran los más ricos de la región, pero de lo que el Señor les había dado, ellos ahora estaban dispuestos a compartir con los demás. Es interesante ver aquí que la iglesia hija tuvo la oportunidad de proveer a la iglesia madre de donde ellos habían salido. Una de las razones, hermanos, por las que yo soy bautista, yo he decidido, yo podría haber tomado la decisión de ser parte de cualquier otra denominación. Ya no soy un niño, ya puedo tomar mis decisiones, y yo podría haber decidido pertenecer a cualquier iglesia, aún pertenecer a una iglesia independiente si yo quisiera. Pero la razón por la que yo personalmente soy parte de este grupo de iglesias bautistas, que nos une mucho más, hermanos, que somos unidos a pesar de la distancia y a pesar de las barreras, es porque las iglesias bautistas colaboramos juntas. Es porque las iglesias bautistas compartimos lo que tenemos, porque sabemos que haciendo el trabajo juntos podemos hacer mucho más juntos de lo que podemos hacer solos. Sería imposible que nosotros trajéramos al equipo que trajimos si todo dependiera de la iglesia a donde yo soy miembro o donde mi hermano Mario es miembro. 1,700 iglesias en el estado de Oklahoma comparten sus recursos, dan para las misiones, y es por la colaboración y por la actitud de trabajar en equipo que las iglesias dan para que la misión avance, no solamente en Oklahoma, no solamente en Estados Unidos, no solamente en el continente americano, pero alrededor de todo el mundo. Contamos aproximadamente como bautistas con 3,000 misioneros alrededor de todo el mundo. Esa es la razón por la que yo soy bautista. Yo no elegí, yo no escogí el ser cristiano. Fue Dios el que me escogió, dice, antes de la creación del mundo. Y fue el Espíritu Santo el que me convenció de pecado, y fue el Espíritu Santo el que me regeneró, y fue el Espíritu Santo el que me convenció de pecado, y fue el sacrificio de Cristo lo que me salvó. Pero la decisión de ser bautista, esa la tomé. Porque yo sé que como iglesias podemos hacer mucho más juntos de lo que podemos hacer aparte. Y eso no es porque a alguien se le ocurrió, pero es porque lo tenemos nosotros en la Biblia. Eso es porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y yo sé que ustedes como iglesia, ustedes están activamente trabajando para hacer obra, no solamente aquí en este lugar, pero que el Evangelio vaya a otros lugares, que el Evangelio salga. Pero fíjese cómo como la iglesia en Antioquía no solamente dieron recursos económicos, pero sino que dieron a sus propios líderes. Y esa es una de las cosas más difíciles para una iglesia, porque es mucho más fácil abrir la cartera, la chequera, la billetera, no sé el nombre que ustedes utilizan aquí, para dar, para que el Evangelio avance y para que vaya en otros lugares, y eso es bueno y es excelente. Pero cuando se trata de dar de nuestros propios siervos, de nuestros propios líderes, y decir, te enviamos en el nombre de Cristo, vas con nuestra bendición y con nuestro apoyo, y ahora enviamos a las personas para ir a otro lugar, eso cuesta, mis hermanos. Eso cuesta. Pero vemos nosotros aquí que ellos no solamente dieron sus recursos, sino que dieron a sus líderes. En Hechos 13, versículos del 1 al 3, no leímos ese pasaje originalmente, pero esta es la continuación, el pasaje que nosotros leímos. Pero ahí en el capítulo 13 dice
En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos son líderes en la iglesia, estos son los pilares fuertes de la iglesia de ahí de Antioquía. Pero fíjense lo que dice el versículo 2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo les habla y les dice: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así, después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. La iglesia de Antioquía, enviando a sus líderes, podríamos decir a sus líderes principales, porque fueron los primeros que llegaron, pero la obra de equipo y el trabajo que ellos hicieron de capacitar a otros líderes, ahora permite que el Espíritu Santo diga: ahora prepárenme a Bernabé y a Saulo, porque ahora tengo una misión nueva para ellos. Y la iglesia en Antioquía viene, impone las manos sobre ellos, ora con ellos y luego los despiden y los envían. Hermanos, una iglesia que es usada por Cristo es una iglesia que está dispuesta a dar no solamente sus recursos económicos, pero a dar a aquellos que la iglesia misma ha preparado para que ellos salgan, para que ellos avancen. Sé que tenemos jóvenes, aparte del grupo que venimos de Oklahoma, pero tenemos aquí los jóvenes que están sirviendo con ustedes durante el verano. Fueron sus iglesias las que los enviaron a ellos para venir a servir a España. Fueron sus iglesias las que los están apoyando y las que les permite venir para hacer la obra también aquí. Iglesias que están dispuestas a enviar a sus jóvenes que quieren trabajar, que quieren servir y que tienen la habilidad de hacerlo. Muchas iglesias dirían: estos jóvenes los necesitamos nosotros. Necesitamos que se queden aquí a trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes, que se queden a trabajar aquí en nuestra comunidad. Pero una iglesia que dice: adelante, y salen con la bendición de su iglesia, hermanos, esa es una iglesia que Cristo usa para su gloria. Necesitamos entonces, ya para resumir y para terminar, ser adaptables. Necesitamos depender del poder de Dios. Necesitamos compartir y enviar siervos piadosos y dispuestos. Y luego necesitamos compartir generosamente los recursos que Dios nos ha dado. Y cuando una iglesia está dispuesta a hacer eso, sin importar la cantidad, pero la actitud, el Espíritu Santo obra, y el Espíritu Santo hace una gran obra que ninguno de nosotros podemos hacer, pero solamente Él a través de nosotros. Les voy a pedir que en este momento usted cierre sus ojos. Y tal vez yo he hablado tanto de la iglesia, pero usted dice: yo ni siquiera soy parte de la iglesia. Tal vez usted no sabe lo que significa ser un cristiano, un creyente. Yo no conozco la vida de ustedes. Pero si hay alguien aquí que todavía no tiene una relación personal con Cristo, si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, esta es una oportunidad más que el Espíritu Santo le está dando para que usted venga a depositar su fe en Jesús. Si usted ya es una persona que sigue a Cristo, y usted ya es parte de esta iglesia o de una iglesia, pero usted dice: yo sé que yo no estoy cumpliendo lo que Cristo me ha llamado a hacer. Yo sé que yo estoy siendo desobediente. Yo sé que el Señor me está llamando a algo más, pero yo me estoy negando. Tal vez este es el momento para que usted se ponga a cuentas con el Señor y diga: Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras de mí, Señor, si tú me quieres sirviendo aquí, si tú me quieres sirviendo en otro lugar, Señor, haz tu obra en mi vida. Señor, tu palabra ha sido predicada, no en mi poder, no en mi habilidad, porque no es mucha, pero Señor, es solamente confiando en que, número uno, tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito con el cual tú la has enviado. Número dos, Señor, es porque solamente tu Espíritu Santo puede hablar y puede obrar en el corazón de las personas. Por lo tanto, Señor, yo entrego esta predicación a ti, la pongo en tus manos, y Señor, yo dejo los resultados en tus manos para que tú hagas lo que tú quieras, de la manera como tú quieras, Señor. Que tú hables a los corazones de la manera como tú lo estás haciendo en este momento. Dios, es en tu nombre que estoy orando y pidiendo estas cosas.
Amén. Hermanos, paso el tiempo a su pastor. Gracias por el privilegio de haber predicado en esta mañana.